Buenas a todos. En la clase de hoy vamos a abordar un tema fundamental en la investigación científica, los paradigmas de la investigación. Cuando investigamos, muchas veces creemos que simplemente aplicamos métodos o técnicas. Sin embargo, detrás de toda investigación existe una forma de pensar, una manera de entender la realidad y de interpretarla. A esto le llamamos paradigma. Un paradigma no solo nos dice cómo investigar, sino también qué considerar como válido, qué tipo de preguntas hacer y cómo interpretar los resultados. Es decir, orienta toda la lógica del proceso investigativo. En el campo educativo esto es especialmente importante porque no es lo mismo estudiar el aprendizaje como un fenómeno medible que comprenderlo como una experiencia subjetiva o incluso analizarlo con el propósito de transformarlo. Por ello, en esta clase vamos a analizar tres paradigmas principales. El cuantitativo, que busca medir y explicar la realidad. El cualitativo, que busca comprenderla. Y el sociocrítico, que además busca transformarla. A lo largo de la sección no solo identificaremos sus características, sino que reflexionaremos sobre cómo cada uno influye en la forma en que investigamos la educación, especialmente en la enseñanza de la educación básica. Finalmente, elaborarán un cuadro comparativo y una reflexión que les permitirá tomar postura como futuros investigadores en el ámbito de la educación. El objetivo de esta clase es diferenciar los principales paradigmas de investigación y comprender su impacto en la producción del conocimiento educativo. Esto significa que no solo vamos a identificar cuáles son los paradigmas más importantes como el cuantitativo, el cualitativo o el sociocrítico, sino que igualmente analizaremos en qué se diferencian y cómo cada uno propone una manera distinta de investigar. Además, vamos a reflexionar sobre algo clave: cómo estos paradigmas influyen en la forma en que se genera el conocimiento, sobre todo en el contexto de la educación. Es decir, entendemos que no es lo mismo producir conocimiento desde una lógica de medición y control que hacerlo desde la interpretación de experiencias o desde una intención de transformar la realidad educativa. Por tanto, al finalizar la clase, ustedes deberán ser capaces no solo de reconocer estos paradigmas, sino también de compararlos entre sí, analizarlos críticamente y aplicarlos a situaciones concretas del contexto educativo. Antes de comenzar, quiero que reflexionemos sobre la siguiente situación. Imaginen que dos investigadores estudian el mismo problema educativo. Por ejemplo, las dificultades de los estudiantes en matemáticas. Ambos trabajan con seriedad, recogen información y analizan la realidad, pero al final llegan a conclusiones completamente diferentes. Entonces, surge una pregunta clave: ¿a qué se debe esa diferencia? ¿Es por datos o por el paradigma desde el cual están investigando? A primera vista podríamos pensar que los datos deberían llevar a una misma conclusión. Sin embargo, en investigación esto no siempre ocurre, porque los datos no se interpretan de manera aislada, sino
desde una forma de pensar, desde una perspectiva teórica. Esa perspectiva es la que conocemos como paradigma. El paradigma influye en lo que el investigador observa, cómo interpreta la información y qué conclusiones considera válidas. Por eso, en esta clase vamos a analizar cómo diferentes paradigmas pueden llevar a distintas formas de comprender una misma realidad educativa. Los paradigmas de investigación constituyen la base desde la cual se desarrolla todo proceso científico. No se trata únicamente de métodos o técnicas, sino de una forma más profunda de comprender el mundo. Un paradigma es, ante todo, una manera de ver la realidad, es decir, una perspectiva que influye en cómo el investigador percibe los fenómenos que considera importante estudiar y cómo interpreta lo que observa. Además, un paradigma implica un conjunto de creencias, valores y métodos compartidos por una comunidad científica. Estas creencias determinan qué se considera conocimiento válido, qué procedimientos son aceptables y cuáles son los criterios para evaluar los resultados de una interpretación. Por ejemplo, algunos paradigmas valoran la medición y la objetividad, mientras que otros priorizan la interpretación y la comprensión de significados. En este sentido, el paradigma también funciona como un marco que orienta cómo investigar. No solo guía la elección de métodos, sino también la formulación de preguntas, el diseño del estudio y la forma de analizar los datos. Es decir, el paradigma actúa como una especie de lente a través del cual el investigador observa y estudia la realidad. De acuerdo con Thomas Kuhn, los paradigmas son modelos que guían la actividad científica dentro de una comunidad. Esto significa que los científicos no investigan de manera aislada, sino que comparten ciertas formas de pensar y trabajar que orientan su práctica. Cuando un paradigma cambia, también cambia la manera en que se entiende la realidad y se produce el conocimiento. En el ámbito educativo, comprender los paradigmas de investigación es fundamental, ya que permite reconocer que no existe una única forma de estudiar los fenómenos educativos, sino múltiples enfoques que ofrecen distintas interpretaciones y posibilidades de acción. Los paradigmas de investigación son fundamentales porque orientan todo el proceso científico, desde su inicio hasta la interpretación de los resultados. No solo influyen en aspectos técnicos, sino también en la forma en que el investigador comprende la realidad y toma decisiones durante su estudio. Por ello, su importancia radica en que determinan el rumbo y el sentido de la investigación. En primer lugar, los paradigmas definen qué investigar, es decir, orientan la selección de los problemas o fenómenos que se consideran relevantes. Dependiendo del paradigma, un investigador puede interesarse por medir el rendimiento académico de los estudiantes o, por el contrario, por comprender sus experiencias y percepciones dentro del aula. Asimismo, los paradigmas establecen cómo investigar, ya que determinan los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizan. Por ejemplo, algunos enfoques
privilegian el uso de datos cuantificables y análisis estadísticos, mientras que otros se centran en la observación, la entrevista y la interpretación de significados. De esta manera, el paradigma guía el diseño metodológico de la investigación. Otro aspecto clave es que los paradigmas también influyen para qué investigar, es decir, en la finalidad del estudio. Buscan explicar y predecir fenómenos, otros tienen como objetivo comprender la realidad o incluso transformarla. Esto implica que la investigación puede tener distintos propósitos, desde generar conocimiento teórico hasta promover cambios en contextos educativos. Además, los paradigmas determinan cómo interpretar los resultados. No basta con obtener datos, es necesario darle sentido y esa interpretación depende del enfoque adoptado. Un mismo resultado puede ser analizado de manera diferente según el paradigma, lo que explica por qué distintas investigaciones pueden llegar a conclusiones diversas sobre un mismo problema. En el ámbito educativo, esta influencia es especialmente significativa, ya que los paradigmas condicionan la manera en que se comprende el aprendizaje y la enseñanza. Según el enfoque adoptado, el aprendizaje puede ser visto como un proceso medible, una construcción de significados o una práctica social que debe transformarse. Por ello, conocer los paradigmas permite a los docentes e investigadores tener una visión más crítica, amplia y reflexiva sobre la educación. En el campo de la investigación educativa existen diversos enfoques o formas de comprender la realidad, conocidos como paradigmas. Entre los más relevantes se encuentra el paradigma cuantitativo, el cualitativo y el sociocrítico. Cada uno de estos propone de una manera distinta de estudiar los fenómenos educativos, lo que implica diferencias en los métodos utilizados, los objetivos de la investigación y la interpretación de los resultados. El paradigma cuantitativo, también llamado positivista, se centra en la medición y el análisis de los datos numéricos y su propósito es explicar los fenómenos educativos mediante relaciones de causa y efecto, buscando generalizar los resultados. Este enfoque utiliza instrumentos estructurados como encuestas, pruebas estandarizadas y análisis estadístico con la intención de lograr objetividad y precisión en los resultados. Por otro lado, el paradigma cualitativo o interpretativo se enfoca en comprender la realidad educativa desde la perspectiva de los sujetos que la viven. En lugar de medir, busca interpretar los significados, experiencias y contextos. Utiliza técnicas como entrevistas, observaciones y análisis de contenido. Este paradigma reconoce que la realidad es compleja y construida socialmente, por lo que no pretende generalizar, sino profundizar en la comprensión de situaciones específicas. Finalmente, el paradigma sociocrítico va más allá de la comprensión de la realidad, ya que busca transformarla. Este enfoque considera que la investigación debe tener un compromiso social y contribuir al cambio educativo. Se interesa por problemáticas como la desigualdad, la justicia y la emancipación, promoviendo la participación activa de los sujetos involucrados en el proceso investigativo. En conjunto, debemos decir que estos tres paradigmas ofrecen perspectivas complementarias para el estudio de la educación, y elegir uno u otro no significa que uno sea mejor que los demás, sino que depende del propósito de la investigación y el tipo de conocimiento que se desea generar. El paradigma cuantitativo, también conocido como positivista, se fundamenta en la idea de que la realidad existe de manera objetiva e independiente del sujeto que investiga. Esto significa que los fenómenos educativos pueden observarse y medirse y analizarse sin que las percepciones o interpretaciones personales influyan en los resultados. De esta perspectiva, el conocimiento científico se construye a partir de la observación sistemática y la comprobación empírica. Uno de sus principales características es el uso numérico de datos para describir y explicar la realidad,
Los investigadores emplean instrumentos estructurados como encuestas, cuestionarios o pruebas estandarizadas que permiten recolectar información cuantificable. Estos datos luego son organizados y analizados mediante técnicas estadísticas, lo que facilita identificar patrones, relaciones y tendencias en los fenómenos estudiados. El análisis estadístico cumple un papel central en este paradigma, ya que permite validar hipótesis y establecer relaciones de causa y efecto. A través de este proceso se busca generar resultados confiables y replicables, es decir, que pueden ser verificados por otros investigadores en contextos similares. Esta rigurosidad metodológica es clave para garantizar la objetividad del conocimiento producido. Además, el paradigma cuantitativo tiene como propósito la formulación de leyes generales que expliquen los fenómenos educativos. No se limita a describir situaciones particulares, sino que intenta generalizar los resultados para aplicarlos a poblaciones más amplias. En este sentido, se orienta a explicar y predecir y en algunos casos controlar los fenómenos, lo que lo convierte en un enfoque ampliamente utilizado en estudios educativos de gran escala. En síntesis, el paradigma cuantitativo ofrece una visión estructurada, objetiva y sistemática de la investigación, centrada en la medición precisa y el análisis riguroso de la realidad educativa. Para comprender cómo se aplica el paradigma cuantitativo en la investigación educativa, consideramos el siguiente ejemplo en el ámbito de la educación matemática. Este ejemplo permitirá observar cómo se analizan las relaciones entre variables a partir de datos numéricos y se analiza la relación entre el uso de estrategias didácticas y el rendimiento académico de los estudiantes mediante pruebas estandarizadas de análisis estadístico. En este caso, el investigador define variables específicas, por un lado el uso de estrategias didácticas, variable independiente, y por el otro rendimiento académico de los estudiantes, variable dependiente. Además, ambas variables son medidas de manera objetiva utilizando instrumentos como pruebas estandarizadas que generan datos cuantificables. A partir de estos datos, se aplican técnicas estadísticas para determinar si existe una relación significativa entre las variables. Por ejemplo, se puede identificar si los estudiantes que persiguen determinadas estrategias didácticas obtienen mejores resultados en matemáticas. Este ejemplo evidencia que el enfoque cuantitativo no solo describe la realidad, sino que busca establecer relaciones entre variables con el propósito de explicar, predecir y en algunos casos controlar los fenómenos educativos. El paradigma cualitativo se fundamenta en la interpretación de la realidad, entendiendo que esta no es la única objetiva, sino construida por las personas a partir de sus experiencias, contextos y significados. De una perspectiva, la realidad es subjetiva y depende de cada uno de los individuos y persigue interpretar su entorno, especialmente en contextos educativos donde intervienen múltiples factores sociales, culturales y personales. A diferencia del enfoque cuantitativo, el paradigma cualitativo trabaja principalmente con datos descriptivos, como relatos, entrevistas, observaciones y documentos. Estos datos no buscan ser medidos numéricamente, sino analizados en profundidad para comprender lo que piensan, sienten y experimentan los sujetos. Por ejemplo, en el aula, el interés no estaría en cuántos estudiantes aprueban, sino en cómo viven el proceso de aprendizaje y qué significado le atribuyen. Otra característica importante es su diseño flexible, que significa que el proceso de investigación puede ajustarse conforme avance el estudio, permitiendo al investigador profundizar en aspectos emergentes que no estaban previstos inicialmente. Esta flexibilidad facilita una comprensión más rica y detallada de la realidad educativa. En síntesis, el paradigma cualitativo se orienta a comprender los significados y experiencias de los sujetos, buscando interpretar la realidad desde la perspectiva de quienes la viven. En el ámbito educativo, esto permite entender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje más allá de los resultados medibles. Para comprender cómo se aplica esto, el paradigma cualitativo en la investigación educativa, es necesario situarse en una perspectiva que priorice la interpretación de la experiencia y significados que contribuyan a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, se estudia cómo los estudiantes comprenden los ejemplos matemáticos a través de la entrevista y observación en el aula. Este enfoque busca interpretar cómo piensan y sienten los estudiantes durante el proceso de resolución. A partir de este ejemplo, se evidencia que el interés del investigador no está en medir resultados, sino comprender en profundidad las formas en que los estudiantes enfrentan los problemas matemáticos. Se busca conocer sus razonamientos, dudas, emociones y estrategias, considerando el contexto en el que ocurre el aprendizaje. Por ello, se emplean técnicas como la observación en el aula y las entrevistas que permiten recoger información rica en detalles y significados. Y estos datos descriptivos son analizados de manera interpretativa, con el fin de identificar patrones de pensamiento y comprender cómo los estudiantes construyen
su conocimiento. Y en síntesis, este ejemplo refleja que el paradigma cualitativo se orienta a interpretar la realidad educativa desde la perspectiva de los sujetos, privilegiando la comprensión profunda de su experiencia por encima de la medición cuantitativa. El paradigma sociocrítico se caracteriza por un enfoque transformador, ya que no se limita a describir o comprender la realidad, sino que busca cambiarla. Desde la perspectiva, la investigación educativa tiene un propósito práctico y emancipador: contribuir a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, así como promover una educación más justa y equitativa. Uno de sus principales significados es la estrecha relación entre teoría y práctica. Esto significa que el conocimiento no se construye de manera aislada, sino que está relacionada con la interacción entre la realidad educativa, y el investigador no solo analiza lo que ocurre en el aula, sino que también interviene de manera consciente para generar cambios, reflexionando constantemente sobre su acción. Asimismo, este paradigma implica una fuerte comprensión social. La investigación no es neutral, sino que se posiciona frente a las problemáticas educativas como la desigualdad, la exclusión o las dificultades en el aprendizaje. En este sentido, el objetivo es aportar soluciones que beneficien a los actores involucrados, especialmente a los estudiantes. Otra característica fundamental es la participación activa de los sujetos. Los docentes, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa no son considerados objetos de estudio, sino participantes que colaboran en el proceso investigativo. Y esto favorece una construcción colectiva y conocimiento de mayor pertinencia a las acciones propuestas. Finalmente, el paradigma sociocrítico promueve una actitud crítica hacia la realidad, cuestionando prácticas tradicionales y estructuras que limitan el desarrollo educativo. En síntesis, este enfoque busca no solo comprender la educación, sino transformarla, generando cambios significativos tanto en el aula como en la sociedad. Para comprender cómo se concreta el paradigma sociocrítico en la investigación educativa, es importante reconocer que este enfoque no se limita a analizar la realidad, sino que implica una acción directa orientada a su transformación, involucrando activamente a los participantes en el proceso educativo. Por eso traemos el siguiente ejemplo: un docente investigador implementa nuevas estrategias participativas para mejorar la enseñanza de la matemática y reflexiona junto a sus estudiantes sobre los cambios. A partir de este ejemplo, se observa que la investigación no se desarrolla de manera externo distante, sino dentro del propio contexto educativo. El docente no solo identifica un problema de la enseñanza de la matemática, sino que actúa para transformarlo mediante la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas que promueven la participación activa de los estudiantes. En este proceso, la reflexión conjunta entre docente y estudiante es fundamental, ya que permite analizar los resultados de las acciones implementadas, identificar mejoras y tomar decisiones transformadas para seguir transformando la práctica educativa. De este modo, el conocimiento se construye de manera colectiva, integrando la teoría con la práctica. Este ejemplo evidencia que el paradigma sociocrítico en la investigación interviene directamente en la realidad, no con el propósito de mejorarla, sino también busca comprender lo que ocurre en el aula y generar cambios significativos que contribuyen al desarrollo educativo y social. Y a continuación presentamos un cuadro comparativo que presenta las principales diferencias entre los tres paradigmas de investigación: cuantitativo, cualitativo, sociocrítico, a partir de cuatro aspectos fundamentales: la concepción de la realidad, el método, la finalidad y el rol del investigador. El impacto de los paradigmas en la investigación es profundo, ya que cada uno se orienta de manera distinta la forma en que se conciben los procesos de enseñanza, evaluación e investigación. No solo se trata de enfoques teóricos, sino de marcos que influyen directamente en la práctica educativa o cotidiana en cuanto a la forma de enseñar. El paradigma cuantitativo tiende a promover métodos más estructurados centrados en la transmisión de contenidos y el logro de objetivos medibles. Por su parte, el paradigma evolutivo favorece estrategias más flexibles centradas en el estudiante, donde se valoran sus experiencias, interpretaciones y procesos de aprendizaje. En cambio, el paradigma sociocrítico impulsa una enseñanza participativa y reflexiva orientada a la transformación del enfoque y del entorno educativo y social. Respecto a la forma de evaluar, el enfoque cuantitativo produce la medición objetiva a través de pruebas estandarizadas y calificaciones numéricas. El paradigma cualitativo, por otro lado, propone evaluaciones más descriptivas e interpretativas, como observaciones, portafolios o entrevistas, que permitan comprender el proceso de aprendizaje. Mientras tanto, el paradigma sociocrítico promueve una evaluación formativa y participativa, donde los estudiantes también reflexionan sobre su propio aprendizaje. En relación con la manera de investigar,
Cada paradigma define cómo se construye el conocimiento. El cuantitativo se orienta a la medición y análisis estadístico para explicar fenómenos. El cualitativo busca comprender significados y experiencias desde la perspectiva de los sujetos. Y el sociocrítico pretende además comprender y transformar la realidad educativa mediante la acción y la participación. En síntesis, los paradigmas no solo guían la investigación, sino que configuran toda la investigación educativa y su práctica, influyendo en cómo se enseña, se evalúa y se investiga dentro del aula. También hay un impacto de los paradigmas en la educación, que puede comprenderse de manera más clara a través de ejemplos concretos que reflejan cómo cada enfoque orienta la práctica educativa. En el caso del paradigma cuantitativo, su influencia se evidencia en el uso de pruebas estandarizadas como principal forma de evaluación, y este enfoque busca medir el aprendizaje de manera objetiva mediante resultados numéricos, permitiendo comparar el rendimiento de los estudiantes y establecer indicadores de logro. En la enseñanza de la matemática, por ejemplo, se prioriza la obtención de respuestas correctas y la verificación de resultados a través de exámenes estructurados. Por otro lado, el paradigma cualitativo se manifiesta en la observación del aprendizaje, donde el interés no está únicamente en el resultado final, sino en el proceso que tienen los estudiantes para construir su conocimiento. El docente observa cómo piensan, qué estrategias utilizan y qué dificultades enfrentan, utilizando instrumentos como registros anecdóticos, entrevistas o análisis de predicciones. Esto permite comprender de manera más profunda el aprendizaje. Finalmente, el paradigma sociocrítico se refleja en la innovación y el cambio educativo. Desde esta perspectiva, el docente no solo observa o mide, sino que interviene para mejorar la realidad del aula. Se implementan nuevas estrategias, se promueve la participación activa de los estudiantes y se generan procesos de reflexión conjunta con el objetivo de transformar la enseñanza y contribuir a una educación más equitativa y significativa. En conjunto, estos ejemplos muestran que cada paradigma tiene un impacto directo en la forma en que se concibe y se desarrolla la educación, influyendo en las decisiones pedagógicas del docente. Se propone como actividad el AP4, titulado Integración de Paradigma y Construcción del Marco Teórico en la Educación Básica. Se plantea como una actividad formativa integral, orientada a fortalecer la comprensión de los paradigmas de investigación y su aplicación a la enseñanza de la matemática en el contexto ecuatoriano. Esta actividad inicia con el visionado de un video sobre paradigmas, a partir del cual los estudiantes se aproximan a las bases teóricas de los enfoques cuantitativos, cualitativos y sociocríticos, y posteriormente, mediante un enfoque de aprendizaje colaborativo basado en el análisis comparativo, los estudiantes trabajan en grupos, desarrollan el proceso de análisis, discusión y construcción conjunta del conocimiento, promoviendo la participación activa, el pensamiento crítico y la toma de decisiones fundamentales. En la primera fase, los grupos observan las clases sincrónicas sobre los paradigmas de investigación científica, analizan un paradigma asignado, explican su característica y presentan un ejemplo aplicado a la enseñanza eh, en la educación básica en Ecuador, considerando problemáticas como dificultades de resolución de problemas, el bajo rendimiento académico, el uso de estrategias tradicionales o la limitada pertenencia u otro problema. En la segunda fase elaboran un cuadro comparativo que incluye el concepto, características y ventajas del contexto educativo ecuatoriano y un ejemplo aplicado, lo que permite contrastar y comprender las particularidades de cada enfoque. Y la tercera fase corresponde a una reflexión individual. En cada estudiante responde a qué paradigma considera más adecuado para investigar la enseñanza de la educación básica en Ecuador y justifica su elección, integrando los aprendizajes construidos. Finalmente, en la cuarta fase, cada estudiante de manera grupal desarrolla una presentación en PowerPoint que se trae diapositiva, una estructura del marco teórico de investigación, incluyendo portada, introducción del tema, el problema, conceptos claves, categorías o variables, antecedentes, base teórica, relación con el problema y una conclusión final. Esta presentación debe ser clara, organizada, con apoyo visual y uso adecuado del lenguaje y ajustarse a un tiempo máximo de 10 minutos. En conclusión, los paradigmas obtienen y orientan la investigación científica al proporcionar, o sea, brindar marcos de referencia que guían la forma de comprender y estudiar la realidad. No existe un único paradigma válido, ya que cada uno tiene un enfoque y responde a distintos propósitos o necesidades de conocimiento. Como cierre del proceso formativo y antes de la clase de consolidación, es fundamental reflexionar sobre el verdadero sentido de la investigación en el ámbito educativo. Por tanto, la afirmación de investigar no solo es aplicar técnicas, sino asumir una forma de comprender y transformar la realidad educativa. Nos recuerda
El conocimiento construido durante la asignatura va más allá de conceptos aislados o procedimientos metodológicos. Investigar implica sobre todo adoptar una postura crítica, reflexiva y consciente frente a los problemas educativos entendidos en cada decisión metodológica que se realice. En este contexto, los paradigmas analizados permiten reconocer que no existe una única forma de investigar, sino diversas perspectivas que orientan la comprensión y la explicación y la transformación de los fenómenos educativos. Por ello, el reto no es solo conocerlo, sino saber cuándo y cómo utilizarlo de manera pertinente. De cara a la clase de consolidación y al examen, esta reflexión invita a integrar los aprendizajes articulando teoría y práctica. Y esperamos que todos los estudiantes no solo recuerden la información, sino que también sean capaces de analizar, comprender y aplicar los contenidos situados o reales en el contexto educativo. En definitiva, investigar es un acto consciente y comprometido que busca comprender para mejorar. Asumir esta visión permite fortalecer nuestra concepción investigativa y también mejorar en cuanto al examen que se realizará en la próxima clase.